Bien, avanzando con el tema de las funciones en particular, vamos a ver algunas funciones que se llaman anidadas. ¿Qué es esto? Es decir, aquellas funciones que tienen como argumentos otras funciones. ¿Sí? En este caso vamos a hacerlo a través de cinco ejemplos. El primero y básico es repasando. Vamos a ver que contamos ahora con una lista de movimientos de cheques donde tenemos el número de cheque, el proveedor, la fecha del cheque, el importe, el impuesto que tiene el importe del cheque y en qué moneda es, 100 dólares o en pesos. En particular, lo primero que vamos a hacer es repasar la fórmula o la función sí, que de acuerdo a que si la moneda es en dólar, al importe lo convertimos a peso. En este caso lo multiplicamos por un dólar, supongamos de 17,80. Si la moneda no es en peso, por el caso falso, si la moneda es en peso por el caso falso, dejamos el mismo valor. Vamos a utilizar las funciones sí, escribiéndola para repasando la estructura. Recuerda que nos muestra su estructura, que va a ser si la moneda es igual a, en este caso, a dólar, ¿sí? Va entre comillas porque es un texto el que tiene ahí en esa celda. ¿Qué pasa si es dólar? Al importe lo multiplicamos por 17,80, ¿sí? ¿Qué pasa si no fuese por el caso contrario? Dejamos el mismo valor del importe. Y ahí completamos la estructura de la función. En este caso nos convirtió, como era en dólar, nos convirtió. Si hacemos el copiado-pegar para todos los casos iguales, vemos que donde la moneda es peso, por la parte falsa, nos mantiene el mismo valor. Bien, ahora vamos a ver este caso que hablábamos de funciones anidadas, donde algunos de los argumentos tenemos otro tipo de funciones que actúan como argumentos. En este caso, en la columna E, en la celda E15, vamos a utilizar un ejemplo donde vamos a calcular una suma total donde los argumentos de la suma van a ser, por un lado, el importe total, cuánto es el total de este gasto. A eso le vamos a sumar el promedio de esos importes y a eso le vamos a sumar el máximo impuesto que tengamos en esta celda. Vamos a escribir la función igual la función suma. ¿Qué va a tener como primer argumento? Va a tener, vamos a sumar los valores del importes que tenemos ahí. A eso, ¿qué más le vamos a sumar? Una función como argumento que es el promedio. ¿El promedio de quién? De esos mismos importes. Seleccionamos. Y por último, vamos a tomar como tercer argumento el máximo, o sea, otra función. ¿El máximo cuál? El máximo de los impuestos. ¿Sí? Ahí cerramos el paréntesis de la función max. Y como estos tres son los argumentos que necesitamos en este caso, es una lista de valores a sumar, una función como otro argumento y otra función como otro argumento. ¿Sí? Y ahí obtenemos el valor. Bien, otro de los ejemplos que tenemos acá es el promedio. Vamos a calcular un promedio. Los argumentos del promedio que vamos a utilizar va a ser el total del importe, ¿sí? El mínimo valor que tengamos de los pesos que acabamos de utilizar en la cotización que hicimos recién y el máximo valor del impuesto. Entonces, la función, ¿cuál es? Es promedio. ¿De qué vamos a sacar el promedio? De la suma. ¿Qué vamos a sumar? De la suma de los importes. Eso va como primer argumento. Segundo argumento de la función promedio va a ser el mínimo valor de los importes pasados en pesos, que sería el mínimo de quienes, de los importes pasados a pesos, ¿sí? Y por último, vamos a obtener el máximo valor de quién, en este caso del impuesto que tiene el cheque. Entonces ahí tenemos tres argumentos, cerramos el paréntesis que cierra la función completa, le damos a aceptar y nos calcula el promedio general. Bueno, otro tercer caso que vamos a utilizar es calcular.
Si el importe es mayor a 1.500 pesos, que tenemos, si el máximo importe es mayor a 15.000 pesos, vamos a obtener el 30% del promedio, en caso contrario vamos a obtener un valor cero. Acá les muestro una imagen que muestra la función sí, donde en su prueba lógica dice que el máximo valor de los importes es mayor a 1.500 pesos, lo que hacemos es calcularle un 30% al promedio y en caso falso el valor es cero. ¿Sí? Esta es la función a través de este gráfico donde representamos esta función condicional. La vamos a escribir si, ¿cuál era el caso? El máximo, que valor de los importes, si ese valor máximo que es mayor a 1.500, ¿sí? ¿Qué pasa si ocurre? Si ocurre eso, al promedio de esos importes lo multiplicamos por 0,3. Caso contrario, por el lado falso, aparece el valor 0. ¿Sí? Y así obtenemos un valor del 30% del valor máximo, del valor promedio, cuando el valor máximo es mayor a 1.500 pesos.